Buenas tardes para todos. Este es un espacio muy especial para Asomicrofinanzas porque a través de esta organización que representamos estamos llevando servicios financieros y no financieros a todo el territorio nacional. Por eso, para el gremio es fundamental compartir con todos los que están conectados en este momento en este Facebook Live de Asomicrofinanzas, y posteriormente podrán hacerlo y podrán recomendarle a muchas personas que se conecten a través del canal de YouTube de Asomicrofinanzas. Este espacio que estamos implementando en el día de hoy es precisamente para tener un diálogo abierto con todos los precandidatos y candidatos a la presidencia de la República, para que conscientes de la importancia que tiene la microempresa para Colombia, es fundamental conocer los puntos de vista de los candidatos y los precandidatos a la presidencia de la República. Tenemos que saber que Colombia es un país de emprendedores, de microempresarios, de negocios por cuenta propia, que necesitan ese gran apoyo y unas políticas y estrategias muy claras de los candidatos a la presidencia para que una vez sean presidentes de la República puedan comprometerse con toda la industria y con todo el país para poder desarrollar de verdad políticas públicas que nos ayuden a superar la pobreza, al crecimiento, a una transición hacia la formalización. Por eso, este primer evento que vamos a realizar con Juan Daniel es fundamental para todos. ¿Y por qué queríamos empezar con Juan Daniel? Porque fue la primera persona que desde el DANE visibilizó la importancia que tiene para Colombia la microempresa. Todos los informales, toda esta población que tenemos que tener muy claro que no son ilegales, ¿sí? Ese es un punto fundamental. Son informales desde un negocio de subsistencia que poco a poco va creciendo. Y por eso Asomicrofinanzas, con sus 40 entidades asociadas, quienes son bancos, bancos universales, bancos de nicho, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, ONGs, fundaciones, SAS, llevan más de 15 años dentro del gremio, que lleva 15 años de haberse creado, pero históricamente más de 60 años atendiendo a esta población. Por eso los conocemos, entendemos sus necesidades, miramos cómo es el contexto de la familia. Muchas de estas micronegocios de subsistencia tienen cerca de 2.4 personas del hogar que trabajan ahí. Entonces, el desarrollo del país tiene que estar enfocado en apoyar a esta población. Entonces, por eso, nos encanta estar contigo en estos momentos. No, María Clara, muchas gracias y de verdad me siento muy orgulloso de estar aquí en este espacio microfinanciero, en tu compañía y sobre todo reconociendo ese gesto que tuviste cuando fui director del DANE, en donde como anécdota lo pongo sobre la mesa, fue Asomicrofinanzas uno de los primeros gremios que dijo venga para acá, ¿sí? Como usted está hablando cosas que nos interesan, venga por favor se la presenta a nuestros asociados, venga y por favor la hace visible, porque yo creo que el gran valor de Asomicrofinanzas a lo largo de estos 15 años ha sido eso, hacer visible lo invisible. ¿Sí? Somos un país informal, somos un país en donde el acceso a crédito en el titular se ve maravilloso, pero el acceso a crédito financiero solo lo tienen 1 de cada 3 personas en el país. Eso significa que tenemos que lograr que el crédito sea esa herramienta que nos permita hacer visible esa realidad que hoy tanto nos duele en un país mucho más envejecido como es la informalidad y esa existencia de tantas empresas tan pequeñas que tienen unas dificultades muy grandes para acceder a crédito y poder tener capital de trabajo y así poder crecer. Pues muchísimas gracias. Si ven todos por qué es tan importante estos diálogos donde nuestro enfoque es la microempresa, formal o informal. Para nosotros ese es el tema, nos mueve hacia allá y por eso pues empezaríamos ahora un diálogo donde tenemos aquí varias personas, ya hay muchas personas que están conectadas en nuestro canal de YouTube y tenemos aquí también varios asistentes en los cuales vamos a intercambiar
precisamente contigo pues todos estos diferentes puntos de vista que serían importantes precisamente para ese desarrollo que necesitamos en nuestro país. Entonces, Juan Daniel, quería conocer un poco de parte tuya. Cuando ya estés en el gobierno nacional, ¿cómo sería un poco, desde tu punto de vista, temas que tendríamos que implementar, gobierno en alianzas público-privadas, gobierno, la industria microfinanciera, organismos multilaterales, etcétera, precisamente para poder llegar a todas estas microempresas de la base de la pirámide, empezando por las de subsistencia, donde es el eje central de las entidades del gremio, para irlas ayudando en ese crecimiento? Bueno, yo creo que lo más importante, María Clara, es entender que el acceso efectivo al crédito debe ser la forma en la que, insisto, hacemos visible lo invisible, esa realidad informal de Colombia, pero que al mismo tiempo le damos luces a esos más de 5.1 millones de propietarios de micronegocios, que la mayoría de ellos son de subsistencia, como tú lo planteas, que aquí está el Estado, que aquí hay un gobierno preocupado por entender que los micronegocios tienen que ser unas incubadoras de emprendimiento y no simplemente ser plataformas de rebusque para la gente en la economía que nosotros llamamos informal, que la mayoría de las veces la entendemos o la sentimos como la economía de calle. Y por eso se vuelve fundamental entender cómo vamos a lograr que el crédito llegue a esos hoy 5.1 millones de propietarios de micronegocios. Y ahí se vuelve clave entender una realidad, que hoy Colombia está asfixiada por la extorsión. Una extorsión que en la calle, y en este caso en los micronegocios y en las microempresas, está asociada con la presencia de actores ilegales que están cobrando impuestos, llamémoslos así, simplemente por funcionar a cientos de miles de micronegocios en el país. Pero tan asfixiada está Colombia por la extorsión que incluso la vemos hasta en la política, porque hoy, a la hora de pensar la decisión que nosotros estamos poniendo sobre la mesa para definir el rumbo del país, tanto en el Congreso como en la Presidencia de la República, lo que hemos visto a lo largo de estos últimos 6 meses de campaña es extorsión política, chantaje político, acusaciones, invisibilizaciones, discusiones que nos distraen de los problemas estructurales que tiene el país. Y yo creo que tú, con tu liderazgo y Asumicrofinanzas, están en el centro del principal problema que no hemos sido capaces de atender como país en Colombia, y es que hoy el emprendimiento es minoritario en Colombia, porque la mayoría de cosas que llamamos emprendedores, como son estos 5.1 millones de micronegocios, son plataformas de rebusque o economías de subsistencia que requieren tener liquidez para crecer. Y por eso nosotros creemos desde nuestro gobierno que las microfinanzas se vuelven fundamentales como ecosistema. Como tú lo planteas, Asumicrofinanzas es un ecosistema de bancas grandes, pequeñas, compañías de financiamiento comercial, que hoy, con la tecnología, pueden tener a través del ecosistema fintech una posibilidad de llegar de forma más precisa a las necesidades de crédito y de financiamiento que tienen los micronegocios. Es muy triste ver cómo en Colombia la mayoría, por no decir 2/3 partes de los micronegocios que existen en Colombia, se fundaron con ahorros propios de su propietario o con préstamos familiares y no hubo acceso a crédito. Eso significa que la ausencia de un canal de crédito efectivo a este nivel de la economía pues está llevando a que esto no sea emprendimiento, sino sea rebusque. Entonces, queremos que la tecnología, gracias al ecosistema fintech,
con las medidas que son indispensables para fortalecer el ecosistema fintech y las microfinanzas, como son la segmentación de la tasa de usura, la reglamentación de la política de datos abiertos o Open Finance o finanzas abiertas, que genera una portabilidad de mi historia crediticia, y en tercer lugar, una regulación, ajustes legales o normativos al uso de activos digitales va a ser fundamental para que hoy Colombia tenga un canal mucho más claro y mucho más preciso de permitir que estos potenciales emprendedores y futuras empresas de Colombia, contrario a acudir al gota a gota con tasas del 300 o 500% anual, puedan acceder a un canal que los trate bien, que los conozca, que les haga seguimiento, pero sobre todo genere una economía de red y los exponga a otras personas que están en las mismas actividades y que podamos definir cómo hacer equipo a la hora de emprender para conformar clusters y plataformas de desarrollo para el país. Muy interesante, y eso forma parte precisamente de los estudios que hemos venido haciendo desde Asiomicrofinanzas. Como te decía, el eje central nuestro del gremio y de las entidades asociadas es la microempresa. Entonces, en esto tenemos un tema que acabas de tocar, que es el tema de orden público. Pues efectivamente, hoy muchos micronegocios están quedando en mora. ¿Por qué? Porque por cuenta de las extorsiones no saben si pagar la extorsión o pagar su microcrédito. Al final les toca no pagar el crédito y eso empieza a generar una desbancarización. Por eso, por ejemplo, hay temas que estamos desarrollando y es, en Colombia hoy tenemos cerca de 3 millones de micronegocios con cartera castigada o personas que están en cartera castigada. Hay que buscar también mecanismos para rebancarizar a esa población. Entonces, el objetivo nuestro es aportar dentro del Plan Nacional de Desarrollo muchos temas que incorporen algunos ejes fundamentales para la industria. Uno, el tema de una rebancarización en la población. Otro tema fundamental es cómo hacemos un proceso de transición desde un negocio de subsistencia que vaya poco a poco creciendo hasta que se convierta en una microempresa consolidada. Porque no podemos tener una idea que los microempresarios informales son ilegales. Eso es un error garrafal, porque este no es un tema de ilegalidad, sino que necesitamos hacer una transición hacia la formalización, que hoy es prácticamente un sistema binario, o es formal o es informal. Entonces, ese proceso de trabajarle en un seguimiento desde lo informal hacia la formalización es fundamental por los costos que implica la formalización en Colombia. Y en ese punto, María Clara, es importante complementar que para esas estrategias de rebancarización tenemos que lograr que esa gran mayoría de micronegocios que tenemos en Colombia, 5.1 millones, que utilizan el efectivo, pero ya casi el 20% de los micronegocios en Colombia están aceptando plataformas digitales o plataformas de pago inmediato como las llaves breve. Entonces necesitamos que para rebancarizar a todas estas personas con cartera castigada podamos abrir una sombrilla tributaria de transacciones que se puedan visibilizar a través de las llaves breve, que afortunadamente se corrigió esa falla regulatoria y esa amenaza con la que nos tenían hace algunos días, para que podamos entender una realidad que duele, María Clara, y es que de 5.1 millones de micronegocios que tenemos en Colombia, más de 2/3 partes no llevan ningún registro, ni de lo que compran, ni de lo que gastan, ni de sus costos, ni de lo que venden. Entonces, hoy la tecnología y los sistemas de pago inmediato nos pueden ayudar a que tengamos unos pseudoestados financieros muy rápidamente consolidados para estas unidades económicas que nos permitan saber efectivamente cuál es su capacidad de generación de caja, y con eso, con la ley de finanzas abiertas, su reglamentación
el ecosistema fintech y el ecosistema de microfinanzas podamos llegar y decirle, usted tiene una capacidad de crédito nuevamente que podemos recomenzar o reiniciar bajo un nuevo enfoque de acompañamiento, como tú lo mencionabas. Eso, y ese es ese trabajo conjunto que necesitamos desarrollar, porque toda esta población necesita de estos apoyos, pero además un tema de autoexclusión, que el tema de Breve está aportando mucho en ese punto de que ya no hay autoexclusión. Muchos tenían Nequi, pero lo tenían ahí en la reserva, o DaviPlata, diferentes operadores precisamente para sus ahorros. Saliendo Breve, tiene un aporte además interesantísimo y es un tema de ahorro, ¿sí? Dentro de lo que nosotros trabajamos con este número tan grande de micronegocios es precisamente separar las cuentas del hogar de las cuentas de la familia. Okay. Entonces, eso hace que empiecen a entender claramente la diferencia entre qué es de ellos, si su negocio es rentable o no es rentable. Y dentro de esto damos educación financiera a toda esta población y dentro de esta educación financiera les mostramos los gastos hormiga. Son todas esas platas, monedas, billetes pequeños que están por ahí y que se les aparecen a uno durante el día. Entonces, a través de mecanismos como Breve, ya no hay manejo del efectivo, sino que la plata les está quedando en su cuenta en la cual tienen la llave. Entonces, es un potencial muy importante para nuestro país y por eso también quisiera saber ¿qué has pensado en apoyos, por ejemplo, con los temas de banca pública como Bancoldex, Finagro, Findeter? Si has pensado en algunas herramientas y características para que a través de la industria microfinanciera poder llegar a estos micronegocios, porque muchos de ellos el negocio está en su hogar. Muchos son de subsistencia. Claro. También tienen problemas de agua potable y saneamiento básico dentro de ese mismo hogar. Entonces, existe una banca de fomento en Colombia que pudiera estar trabajando y apoyando con estas características de esta población para mejorar su calidad de vida. Bueno, yo creo que tocas un punto ahí muy importante y es que el ecosistema de banca pública en Colombia requiere una actualización, ¿sí? Y nosotros hemos venido construyendo con nuestro equipo programático unos lineamientos claros de cómo actualizar el sistema de banca pública en Colombia. Nosotros queremos en primer lugar proponerle a Colombia la creación de un fondo nacional de inversión de impacto que tenga la posibilidad de ser una gran sombrilla para la estructuración de diferentes canales financieros o del mercado de capitales para que los recursos públicos puedan tener un rol multiplicador de recursos privados a la hora de garantizar financiamiento para el desarrollo de Colombia. Y con este Fondo Nacional de Inversión de Impacto lo que nosotros queremos es fortalecer la línea de garantías que hoy está implementándose a través del Fondo Nacional de Garantías, porque creemos que la alianza público-privada que tenemos que hacer con las microfinanzas o con las demás iniciativas, por ejemplo, del ecosistema fintech o de otras plataformas como el sector cooperativo de Colombia, es acompañar la asunción de riesgo de llevar crédito a estas pequeñas unidades económicas que tiene la iniciativa privada. Eso significa que el componente de garantías o de fondos o recursos de garantías bajo nuestro gobierno va a ser una herramienta muy potente para garantizar que las tasas en ese escenario que queremos de segmentación de tasas de usura, las tasas a las cuales se ofrecen los créditos a estas pequeñas unidades económicas que sabemos por teoría económica son más riesgosas porque son más frágiles, son economías de subsistencia. Entonces una guía de paseo a Melgar puede descuadrar todas las cuentas de la unidad económica y puede dejar de tener recursos para pagar la cuota del crédito. Necesitamos que podamos acompañar la construcción de esas historias financieras de estas unidades económicas, teniendo en cuenta
que esas tasas de interés, sabiendo que deben ser ligeramente más altas que las de menor riesgo, sean proporcionales a las necesidades de financiamiento que tienen los micronegocios hoy en Colombia. Entonces sí creemos que nuestro sistema de banca pública, para concluir, tiene que actualizarse. Estamos proponiendo la creación de nuestro Fondo Nacional de Inversión de Impacto y que podamos, a través del capítulo de garantías de ese fondo, tener un acompañamiento desde el gobierno al ecosistema microfinanciero y al ecosistema fintech para la asunción de tasas mucho más competitivas en el escenario contundente y claro que queremos plantear de segmentación de las tasas de usura en el país. Excelente, porque fíjate que desde el gremio y con el apoyo de la Unión Europea estamos trabajando un tema muy interesante y es la construcción de un score alternativo, precisamente para poder ampliar mucho más la profundización financiera a través de microcrédito. Tú tocas un tema importante en este momento y es todo el tema fintech, toda información alternativa, de manera que podamos precisamente bajar los costos de originación, mejorar temas, por ejemplo, de riesgo, porque los riesgos son muy altos, de desplazamiento hasta unas zonas muy apartadas. Cuando empezamos los nuevos gobiernos, a mí me encanta llevar a las nuevas personas que forman parte del gobierno a Guainía, porque es que eso es un territorio absolutamente espectacular. Ahí tenemos, por ejemplo, una cooperativa que se llama Cotregua. Llega a San Felipe y entonces ahí es cuando empiezo a sensibilizar a todos los actores de los nuevos gobiernos que esto es Colombia. Y esa es la Colombia a la que tenemos que llegar precisamente para mejorar estas brechas de pobreza, dar oportunidades en esas regiones. Y con este proyecto que venimos adelantando desde Somicrofinanzas es cómo llegar hasta allá. Pero vienen temas de conectividad, por ejemplo, temas de orden público, que en este momento hemos tenido que dar abandonadas muchas regiones precisamente por los temas de extorsión, pero en el gremio no vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir en la lucha por este país, seguir en la mira de tantos micronegocios que quieren salir adelante y por eso es que necesitamos que el próximo gobierno se comprometa y conozca la realidad de toda esta población. Estamos listos a llegar a las diferentes zonas dependiendo de cada una de las necesidades que ellos tengan. Bueno, yo creo que en ese punto que tú tratas de la cobertura, pues hay que hablar claro, ¿sí? Y nosotros lo decimos en diferentes escenarios. Colombia es un país que se puede representar como una tajada de queso costeño, ¿sí? Llena de huequitos. Y esos huequitos son los 1.103 municipios de Colombia. Y en cada huequito hay una ruma de gente allá metido en el hueco. Gente desconectada. Entonces tú pones una tarea muy importante del desafío tecnológico para permitir que las innovaciones financieras lleguen hasta allá. Afortunadamente tenemos la oportunidad de una cobertura de casi el 99% de la señal móvil y de la red de datos en el país, a veces de buena, de mala calidad, pero al menos tenemos una huella digital que nos permite que esta estrategia de visibilización de lo que se mueve en la economía de los micronegocios, lo veamos a través de los sistemas de pagos digitales y de pagos inmediatos exista. Pero también tenemos que pensar en escenarios mucho más creativos. Una buena parte del acceso a crédito tiene algunos propósitos que no son solo económicos, sino también sociales. Porque nosotros también podemos entender que el crédito no solo tiene que llegar para la unidad económica de esa familia, sino que también puede llegar para esa familia para que no use la unidad económica, por ejemplo, para remodelar la casa. ¿Sí? Porque como las cuentas están mezcladas, entonces del negocio sale la plata para remodelar la casa o del negocio salen las platas para las vacaciones, por ejemplo. Entonces, también queremos entender que en ese país tan heterogéneo,
las medidas de acceso a crédito, por ejemplo, para mejoramientos de vivienda, se puedan implementar con herramientas que históricamente han sido utilizadas, como por ejemplo el rol tan importante que han jugado las compañías de transporte intermunicipal en el servicio de giros postales, como se llamaba en su época, que hoy son los servicios postales de pago. También las iniciativas de bancarización a través de corresponsales no bancarios, por ejemplo, en todos los municipios del país, hoy en el censo económico que acabó de entregar el DANE, en todos los municipios del país, casi en todos ellos hay una ferretería. Entonces nosotros podríamos utilizar las ferreterías como actores, ya que los tenemos identificados en el censo económico, como actores que nos permitan inyectar liquidez para algunos pequeños créditos, por ejemplo, de mejoramientos de vivienda a nivel de política de mejoramientos de vivienda en el país. Entonces yo sí creo que tenemos que ser muy creativos a la hora de enfrentar esas barreras de acceso para llegar a cada uno de los 1.103 municipios del país. Y necesitamos que la tecnología, junto con el ingenio, producto del aprendizaje de experiencias anteriores, nos debe permitir ser contundentes y pragmáticos a la hora de decir, aquí va a haber crédito para aquella persona que nos quiera abrir las puertas, para que la podamos conocer mejor, podamos identificar sus ingresos, sus gastos de esa unidad económica y sobre todo definir cuál va a ser el canal más claro para que los recursos lleguen y podamos hacerle competencia al gota a gota que hoy, debido a esa proliferación de actores ilegales en el país y de grupos al margen de la ley, pues ellos hoy sí tienen prácticamente presencia en los 1.103 municipios de Colombia, porque están extorsionando a los micronegocios de los 1.103 municipios de Colombia y tienen la plata y el músculo financiero pues, de todas las cuotas o contribuciones, como se llaman, contribuciones voluntarias estrictamente obligatorias que tienen que pagar los microempresarios del país por este abandono de una política de seguridad que fortalezca al sector empresarial. Y es que eso que comentas tú sobre estas extorsiones y todo, le quita la paz a la población. Y ese nivel de angustia hace que inmediatamente su negocio, sus relaciones familiares, todo se destruya. Entonces, por eso es tan importante poder llegar, de acuerdo con el conocimiento que tú planteas y con diferentes alternativas en todos los municipios de Colombia, llegar allá. Y eso que tú mencionas es claro, María Clara. Llegar con crédito a todos los municipios del país es abrir las puertas de la paz. Porque el crédito, por más de que lo provea un agente privado, es la presencia de un servicio público que tiene responsabilidad del Estado y por consiguiente es la presencia del Estado en los 1.103 municipios del país. La gente no está esperando que la presencia del Estado en los 1.103 municipios del país sea tener a un personal del GOES o del Ejército o de la policía en todas las cuadras de sus barrios en cada municipio del país. Está esperando que la presencia del Estado se dé con crédito, se dé con salud, se dé con educación y sobre todo con oportunidades laborales que se apalancan en estos 5.1 millones de micronegocios que son capaces de generar casi 8 millones de puestos de trabajo de los 23 que tiene la economía colombiana en los datos más recientes que publica el DANE. Es que tú estás tocando un punto fundamental y es que la población no está esperando plata regalada. Estos micronegocios productivos y el enfoque que damos es tener acceso, uso, calidad y bienestar. Ese es el enfoque de las microfinanzas para la microempresa. No esperar plata regalada, pero sí oportunidades. Tener un mejor país y oportunidades para seguir saliendo adelante. Y en eso hay que destacar el logro de las microfinanzas en estos 15 años, porque lo que yo más valoro es que ahora que estoy en el lado de la política y hablo con la gente en la calle, a nadie le gusta que le digan que es bruto, o que no sabe, o que no entiende. Entonces simplemente con llegar a plata para alguien que no sabe,
Eso no sirve. La gente quiere sentir acompañamiento. Y eso ha sido muy valioso a Asomicrofinanzas porque Asomicrofinanzas busca proveer un servicio integral. Busca que la plata llegue, pero que sea una disculpa para que podamos conocer qué hace la persona, en qué rama de actividad económica despliega esa actividad, qué potenciales tiene esa actividad para crecer en esa región y sobre todo qué posibilidades hay de buscar similares para generar economías a escala y alcance. Porque lo más grave de este país es que si seguimos viviendo de esos millones de firmas tan pequeñas y tan improductivas, pues podemos tener a la clase política contenta diciendo este es un país de berracos y emprendedores, pero nunca nos vamos a preparar para algo tan inminente para Colombia como es su envejecimiento demográfico y que lleguemos a 2050 siendo un país informal, pobre, violento y además de eso viejo, porque para allá vamos. Tú tocas ahorita nuevamente el tema de la informalidad, que ese es absolutamente clave para el desarrollo del país. Entonces, ese proceso de transición hacia la formalización es definitivo y por eso uno de los grandes aportes que quiere hacer Asomicrofinanzas dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 es precisamente cómo debemos trabajar para ese proceso de transición. No con un tema de un sistema binario, formal o informal, sino cómo cada una de esas etapas, cómo podemos reducir una serie de costos que hoy existe, que es lo que limita esa transición de lo informal hacia lo formal. Entonces, esa es una de las grandes tareas, pues que gracias al conocimiento, a través de las entidades que forman parte del gremio y de otras que nos aportan muchísima información, podemos trabajar en ese proceso. Porque hay muchos casos en los cuales cuando dan el paso hacia la formalización, se quiebran por los excesos de costos que tiene ese paso sin estar preparado y sin manejarlo en una manera de transición. Tenemos como, por ejemplo, en nuestro país hay muchos micronegocios de alimentos, ¿sí? Y eso sí los vemos por todas partes, en cualquier... y el INVI más el coco. Y el INVI es un dolor de cabeza aterrador. Los bomberos, la alcaldía. El microempresario dice, yo soy una microempresa, soy unipersonal. Y en el momento en que me formalizo, miren lo que me toca tener, la camilla, el certificado de bomberos, ¿y quién va a llevar la camilla? Si es que no somos más. Como eso hay una cantidad de temas que ocurren precisamente en la microempresa que impide la formalización. Por eso yo creo que el rol de las microfinanzas es fundamental para la formalización de la economía. ¿Por qué? Porque tristemente, Colombia lleva décadas diciendo que quiere acabar con la informalidad, que quiere exterminar las ventas ambulantes porque se ven feas en la calle. ¿Sí? Y en realidad no hemos entendido que debemos hacer atractiva la formalidad. ¿Sí? Hoy para la gente en Colombia, si hiciéramos una encuesta muy rápida, la gente dice, sinónimo de formalidad, costos. Me van a abrochar. ¿Sí? Voy a pagar impuestos para financiar a los corruptos. Plata que se van a robar. ¿Sí? Entonces, hoy, estar del lado del Estado es lo menos rentable a la hora de emprender. ¿Sí? Sin embargo, como al otro lado, el Estado tampoco está porque no nos garantiza la seguridad y nos previene o nos aleja de la extorsión, pues hoy la informalidad en Colombia está siendo supremamente más costosa que la misma formalidad, sin que se dé cuenta la gente. ¿Por qué? Porque las tasas de interés del gota a gota son del 300 al 500% anual. Porque en la informalidad no hay riesgos laborales. Porque en la informalidad no hay posibilidad de pensar en pensión. Y hoy Colombia es un país más viejo, en donde nacen menos niños y por consiguiente esa facilidad que generaba la informalidad en el pasado
por tener familias numerosas, porque si yo me enfermo, entonces me cuida María Clara. Entonces, si yo me quemo haciendo empanadas, ese día sale María Clara. Pues ese tamaño familiar, al reducirse y al envejecer, pues lleva a que la gente se enferme y me quedo sin comer los 3 días que me enfermé, y eso me puede llevar a la pobreza y al fracaso completamente de mi unidad económica. Entonces, hoy Colombia tiene que concentrarse en hacer menos costosa la formalidad, en encontrar beneficios en la formalidad. Y la mejor forma de mostrar esos beneficios es trayendo y quitándole los clientes al gota a gota, traerlos a un sistema de microfinanciamiento responsable, sensato, y por otro lado, sí tener una estrategia de seguridad que elimine la extorsión tanto de la calle como de la política. Porque sobre eso que estoy hablando, podemos hablar de politiquería pura y dura por todas las horas que tenga este webinar. Mira, tú me haces caer en cuenta de otro tema, y es el tema del SENA. Es decir, para nosotros el tema del SENA es fundamental. Durante todo este recorrido, durante mi vida, que son muchos años de trabajo precisamente con la microempresa, con el microcrédito en el sector financiero, y en estos recorridos cuando voy, los jóvenes me hablan del SENA. Es decir, cuando uno ve en los últimos años de escolaridad, especialmente en los colegios públicos, ¿sí? En los diferentes municipios, en los más apartados, tienen una visión del SENA espectacular. A mí me parece que deberíamos diseñar algo especial precisamente con el SENA para que prepare a todos estos jóvenes precisamente con herramientas, porque pues en los diferentes municipios no hay mucha industria, no hay mucho trabajo, muchos de ellos tienen sueños, y qué rico poder atender esos sueños para que salgan adelante, pero que salgan capacitados, con unas herramientas básicas precisamente de separar las cuentas suyas como joven, de sus rumbas, por ejemplo, de invitar a la novia, pero de ese negocio con el que sueñan montar, ¿sí? Y me llama mucho la atención en estos recorridos que muchos de ellos hablan, por ejemplo, de las cadenas de ahorro, ¿sí? Entonces, en todas partes hablan de las cadenas de ahorro, de la natillera, etcétera. Ve uno que sí quieren ahorrar, que lo están haciendo de esa manera, pero le faltan herramientas a través del SENA, que está muy bien posicionado con los jóvenes para poder salir como un primer paso en vista de que no puedan conseguir trabajo, y menos en este momento que hay tantos cierres de empresas en todo el territorio nacional. ¿Cómo pudiéramos ayudar a estos jóvenes para que puedan salir a sacar sus emprendimientos? Ese es un buen punto y tiene que ver con lo árido que es el terreno de la cultura financiera en Colombia, ¿sí? Entonces, no solo es que no haya crédito que llegue, sino que la gente dice, endeudarme yo, jamás, ¿sí? Me comen los intereses, ¿sí? La gente no tiene suficiente educación financiera para tener claro el principio básico de costo de oportunidad, la relación riesgo-rentabilidad, ¿sí? El valor presente, que no implica que todo el mundo se aprenda las fórmulas complicadas que nos hicieron trasnochar en la universidad, no, pero que la gente entienda que una decisión hoy tiene consecuencias sobre el futuro, que es fundamental para la educación financiera, incluso nos puede convertir en un país en paz, ¿sí? Sí. Que entendamos que decidir hoy por una propuesta de gobierno que despolarice este país es fundamental para que podamos aspirar a ser un país desarrollado en 2050, ¿sí? Y eso nos puede llevar a entender verdaderamente el camino de la paz. Entonces, yo sí creo que el tema de educación financiera es fundamental. Para fortalecer el ecosistema microfinanciero necesitamos que la educación, no es que haya clase, ahora una clase nueva de educación financiera, no, sino que nos enseñen matemáticas con lógica financiera, que nos enseñen sociales, que nos enseñen democracia, que nos enseñen la constitución con lógica financiera, entender que lo que decidimos hoy tiene consecuencias sobre nuestro futuro.
Y lo que tú planteas del SENA es importantísimo. Necesitamos que no solo tengamos al SENA, sino que tengamos un ecosistema público-privado de formación para el trabajo, de competencias y herramientas específicas de carácter contable básicos, pero lo más importante, necesitamos un Estado que no sea el que le pone trabas permanentemente a la gente a la hora de tener interacciones con la ciudadanía. Si el Estado se simplifica, va a ser mucho más fácil que todas estas habilidades financieras que queremos masificar con nuestra estrategia de educación financiera y el fortalecimiento de un ecosistema público-privado de formación técnica y tecnológica, pues permita que existan soluciones emprendedoras que tengan probabilidades de crecer dentro de la legalidad y que, por ejemplo, el INVIMA, contrario a ser el coco de la formalidad, se convierta en el garante pues, de la vigilancia de salud pública en materia de medicamentos y alimentos, con trámites mucho más inteligentes, basados en evidencia, y que le den menos poder a los funcionarios del INVIMA simplemente para cobrar coimas para poder tener una licencia lo más pronto posible. No, pues excelente. Y miren, se nos pasó este tiempo rapidísimo. Tendríamos muchos más temas sobre los cuales poder conversar y seguir dialogando, construyendo y construyendo entre todos. Y pues aprovechando que tenemos aquí público, me gustaría un poco que el público que tenemos, más todas las personas que nos están escribiendo a través del Facebook Live de Asomicrofinanzas, hay muchos temas que podemos precisamente desarrollar, porque pues este es un espacio de diálogo, ¿no? Es un espacio de poder construir conjuntamente entre la experiencia que necesitamos como industria o que tenemos como industria de todo el territorio nacional, de sus necesidades, de cómo fortalecer a esta población, porque el sueño de todos es tener un mejor país. Yo tengo en ese momento 3 nietos y lo que más quiero es que vean en Colombia su futuro, que vean que Colombia, con todos los beneficios, con la belleza de país que tenemos, tiene oportunidades para ellos. Un ejemplo, mi nieta de 10 años está trabajando y está vendiendo velas en el edificio y está vendiendo. Es que desde esa edad precisamente se empieza a ver que hay un potencial de emprendedores en Colombia. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Y creo que todos nosotros nos hemos inventado negocios para recibir algo de plata. Precisamente eso tenemos que hacerlo. ¿Ah, sí? Mira. Entonces, ¿cómo hacemos para potenciar? Porque eso cambiaría precisamente nuestro país y generaría sueños y futuro para todos, el futuro que tenemos. Eso me parece súper importante y entonces adelante, qué bueno las preguntas del público o de las personas que nos están viendo o escuchando en redes sociales en este momento. Claro que sí, entonces abrimos un espacio de preguntas para el público. Por aquí ya tenemos varias preguntas en redes sociales por parte de la doctora Teresa Eugenia. Vemos por aquí una de las preguntas de ella sobre inclusión financiera real, no solo de acceso. Nos dice, ¿cómo garantiza usted que la inclusión financiera no se limite a abrir productos, sino a generar un uso efectivo, sostenible de créditos, ahorros y seguros en los microempresarios de las comunidades más vulnerables? Buenísima la pregunta, sí, porque de nada sirve tener la estadística de que casi todo el mundo tiene una cuenta abierta en Colombia y en esa cuenta no pasa nada, ¿sí? Sino solamente la cuota de manejo a veces. Necesitamos efectivamente que el canal microfinanciero, gracias al respaldo de una política gubernamental como la que estamos planteando, junto con el ecosistema de personas, bancas, empresas y organizaciones de la sociedad civil que hoy están interesadas en que el acceso a crédito efectivo sea una herramienta de seguridad, sea una herramienta de paz y una herramienta de desarrollo, nos permita hacer equipo en una política de acceso crediticio efectiva que use la tecnología, los fondos de garantías del gobierno nacional y sobre todo el acompañamiento a estas unidades económicas para entender su vocación productiva y sobre todo poderlos
asociar y generar clústeres de iniciativas empresariales a nivel territorial que nos permitan hacer de las microfinanzas el verdadero atractivo de la formalidad en ese punto tan crítico como es el 56% de la economía colombiana trabajando en la informalidad. Y por aquí nos pregunta Marta Elena Ramírez, la Caja Agraria, actual Banco Agrario, daba créditos a los campesinos para el desarrollo de los campos. Es un espejo sobre los microcréditos que se ofrecían. Señor Oviedo, ¿usted cree que en su gobierno podría ofrecer suficientes ayudas al campo? Bueno, yo creo que esa pregunta es muy relevante en el sentido en que hoy la economía colombiana está encontrando en el campo una fuente de crecimiento económico y de desarrollo. Y las buenas noticias que nos han traído las exportaciones de café, de palma de aceite, de limón Tahití, de aguacatejas, de arándanos, una cantidad de, sobre todo de frutas que están teniendo una oportunidad en mercados internacionales, nos permiten masificar el acceso a crédito al sector agroalimentario en Colombia. Pero necesitamos que eso no solo esté en manos del Banco Agrario. Sabemos que se está haciendo una tarea muy importante de llegar con descuentos, con tasas mucho más atractivas, pero lo que necesitamos verdaderamente es una pluralidad de actores en donde haya más competencia por esa provisión de crédito, pero que ese crédito también tenga algo fundamental, y es que tengamos un esquema de aseguramiento agroproductivo muy resiliente en el país, ¿sí? Hoy es muy riesgoso prestarle a un cultivador de papa para su cosecha de papa si no tenemos un aseguramiento climático de lo que vaya a pasar. Si no tenemos mitigado el riesgo climático, pues la tasa de interés a la cual le van a prestar al cultivador de papa va a ser exorbitante porque no sabemos qué va a pasar con el precio de la papa. Entonces necesitamos que el acceso a crédito agropecuario esté acompañado de un mejoramiento de las condiciones de aseguramiento para que la tasa de interés de esos créditos sea rentable, sea beneficiosa y permita que Colombia utilice al campo también como una fuente de desarrollo para el futuro del país. Juan Carlos Acevedo nos dice, con su visión y formación como doctor en economía, ¿qué opinión tiene usted sobre el mercado distorsionado mediante una tasa máxima? Bueno, cuando estamos hablando, gracias por la pregunta, cuando dijimos, nosotros creemos que la tasa de usura tiene que ser segmentada según algunas características específicas de el perfil poblacional al cual va destinado esa tasa. ¿Por qué? Porque si seguimos con una tasa de usura rígida, calculada simplemente como un factor multiplicador de una tasa promedio de las tasas visibles, pues le vamos a abrir permanentemente las puertas al gota a gota que está lejísimo. Si nosotros permitimos que con competencia estas tasas de usura estén segmentadas, naturalmente no vamos a llegar acá, sino que nos vamos a quedar en esta zona y vamos a tener más actores haciéndole competencia a la ilegalidad en que es hoy el gota a gota, y vamos a tener la posibilidad de que el crédito barato sea una realidad en nuestro país. Y Daniel nos dice, sin las cargas impositivas, la propuesta de reducción de la jornada laboral y los aumentos desmedidos en los salarios mínimos ahogan a los pequeños negocios. ¿Qué propuesta tiene usted para fortalecer a estos pequeños negocios y cómo va a luchar contra la informalidad comercial? Bueno, tristemente sí. El tema de las horas extras era una deuda social que se saldó en la reforma laboral. Desde 2002 dijimos que eso era provisional y salió ese gobierno y dijo vamos a pagar esa deuda social de las horas extras, pero tristemente esa reforma laboral que hoy tenemos que asumir como una realidad, ¿sí?, hace más costosa la formalidad. Y por eso ese llamado de atención que nos hacen, cómo vamos a hacer viables a las microempresas con estos mayores costos de los servicios laborales asociados con
el reconocimiento de más horas extras y festivos y dominicales y el incremento desmesurado del salario mínimo. Nosotros lo que queremos es reconocer una realidad, que el 7 de agosto de 2026 vamos a recibir un país en el que seguramente el salario mínimo incrementó 2 o 3 veces el comportamiento de la inflación, que hoy está al 5.1%. Eso significa que en 2026 vamos a tener una inflación por encima del 4.5%. Que esos micronegocios o esas microempresas que pagan horas extras seguramente también pagan subsidio familiar a las cajas de compensación, y queremos utilizar el régimen de subsidio familiar como gobierno nacional, compensando esos 4 puntos del subsidio familiar de esas empresas que pagan horas extras para sus trabajadores en algunos puntos porcentuales con recursos del gobierno, para que el sector privado, sobre todo el de las microempresas, se sienta acompañado por un gobierno que quiere asumir conjuntamente las responsabilidades de tener un trabajo formal mucho más digno, pues que es el propósito que tiene esta reforma laboral. Pero esto requiere que hagamos equipo con el sector privado y que el ecosistema microfinanciero nos permita que el crédito, mucho más barato que el gota a gota, llegue a estas unidades económicas y les dé un respiro para ser viables económicamente hacia futuro. Y es que mira, este tema que dices del crédito cada vez más barato, hacia allá tenemos que ir. Y en la medida que hay experiencia y todo de la microempresa, tiene acceso a muchas más opciones que le permite fondearse con mejores Exactamente. condiciones. Y en ese tema, pues las finanzas abiertas, y llamémoslo así, la portabilidad de nuestra historia financiera se vuelve fundamental. Porque si estando con María Clara, que me prestó, yo pude crecer y pude tener un mejor rendimiento de mi actividad económica, el día que ya no sea María Clara, sino sea Andrés el que me preste plata, pues yo llevo mi historial para que Andrés no me dé la nuca y me vuelva a poner otra vez la tasa de interés como si yo estuviera apenas comenzando en el negocio. Entonces, la portabilidad de la historia financiera se vuelve fundamental para lograr que haya escalabilidad y crecimiento de los micronegocios y las microempresas en el país. Listo, ahora abrimos este espacio de preguntas a quienes nos acompañan en el estudio. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ustedes hablaban con María Clara ahorita de un tema fundamental, que es el tema de la escalera para la formalidad. Sin duda, una condición necesaria para escalar en esa escalera de formalidad es el tema de la productividad de las microempresas. Hablemos del ecosistema microempresarial. La pregunta es, usted y su equipo programático, ¿como qué diagnóstico han hecho sobre el tema de la productividad de la microempresa? ¿Por qué la microempresa no es productiva? ¿Y cuáles son esas propuestas que ustedes tienen dentro de su programa de gobierno para aumentar la productividad de este ecosistema? Bueno, yo creo que das en el punto. Y yo creo que hablar de productividad hoy en Colombia, como lo decía en otro escenario, es hablar de cómo hacemos mejor las empanadas que vendemos en la calle, ¿sí? Tenemos que lograr acercar ese concepto, porque cuando hablamos de productividad todo el mundo piensa en la fábrica, en la máquina, en los 7, 8 trabajadores, y esa fábrica con una máquina y 7 trabajadores no es el ejemplo de la unidad económica colombiana. La unidad económica colombiana más frecuente es una persona, máximo 3, que tienen una economía de subsistencia, llamémoslo así, en una unidad económica, por ejemplo, poniendo un carro a trabajar en Uber o una moto a trabajar en Pickup, o que tienen una tienda en el garaje de la casa. Entonces, si hablamos de productividad, y valga la redundancia, pues tenemos que hablar de crédito. Si no hay crédito, no vamos a tener camino a la productividad en Colombia. ¿Por qué? Porque para hablar de productividad tenemos que hablar de evidencia. Y si hay algo que demuestra, que deja una evidencia muy valiosa, es nuestra historia financiera. La formal, no la de las cartulinas de los goteros,
¿sí? Porque esas cartulinas de los goteros, si usáramos esas cartulinas de los goteros, podríamos tener mucha información de muchas personas acerca de su capacidad productiva. Pero tristemente ellos solo la usan, es para ejercer violencia, para extorsionar, para matar o para destruir. Entonces necesitamos que el camino que nos abra las puertas hacia la productividad sea el camino de la inclusión financiera, porque con esos datos que se recopilan en las transacciones financieras vamos a saber qué se produce, a qué rentabilidad y sobre todo qué capacidad de escalabilidad tiene esa actividad económica para que pueda ser así más productiva. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, John Jairo? Claro que sí. Gracias, candidato. Una pregunta sobre impacto social. Los recursos del Estado son finitos y de alguna manera las políticas implican el uso de recursos. ¿Cómo vamos a medir el impacto que esos recursos están generando en las personas de este país que son destinatarios de estas políticas? Bueno, impacto social, ¿cierto? Yo creo que ese es un punto clave y es... Hoy Colombia todavía es muy débil a la hora de medir qué hacen sus inversiones, sobre todo en lo público, ¿sí? La medición de impacto en lo público está en los RINES. Desde que quisimos ingresar a la OECD, se generó un sistema de impacto regulatorio para la toma de medidas que se convirtió en un trámite, perdón la grosería, bobo, de las entidades públicas a la hora de justificar un decreto y se inventan una memoria justificativa y echan el dedo al viento para ver cuál es el impacto regulatorio y todo para mejorar, supuestamente. Pero yo creo que tenemos que ser más claros en la medición del impacto. Y la medición de ese impacto social solo va a ser posible el día que la granularidad de la información financiera que se genera con un acceso a crédito efectivo para las unidades económicas de baja escalabilidad, como son los 5.1 millones de micronegocios, ahí vamos a poder entender cómo transformamos vidas. Un ejemplo muy interesante que también nos unió con María Clara fue cuando BBVA presentó su indicador de pobreza multidimensional para las personas a las cuales les da crédito. Necesitamos hacer equipo con el sector financiero para que si a sus microfinanzas, todos sus asociados o el ecosistema fintech llegue a proveer crédito, ese crédito también llegue con la posibilidad de hacer seguimiento y entender efectivamente cómo el crédito barato en Colombia es la verdadera herramienta que transforma vidas, nos hace un país en paz y sobre todo nos hace un país que camina hacia el desarrollo y que no se distrae en discusiones polémicas o en discusiones viscerales que nos aferran a los odios del pasado, como es lo que vemos en este momento en el país. Yo creo que además en los tiempos y respetando tus tiempos y los que teníamos destinados, agradecerte infinitamente, Daniel. De verdad, toda esta visión que tienes es fundamental para esta industria, para el país especialmente, para que haya esperanzas de tener un mejor país en paz, con oportunidades, con crecimiento, con alternativas, con educación. Y ese es el gran sueño que tenemos todos los que seguimos aquí pedaleando y remando por Colombia, ¿no? Y en ese punto que tú mencionas, todo lo que acabamos de decir es fácil de decirlo aquí en un espacio microfinanciero, pero es difícil de hacer realidad. Entonces tampoco podemos quedarnos solo con la palabrería, sino que tenemos que entender que para que esto que acabamos de decir se haga realidad, necesitamos gobiernos capaces, disciplinados, que quieran hacer equipo, sobre todo que tengan el interés y la capacidad de escuchar. Porque cuando la gente pide un crédito, no solo está pidiendo plata, está pidiendo una oportunidad. Y conocer o entender cuál es esa oportunidad nos puede ser más eficientes a la hora de cómo el Estado
le llega a 5.1 millones de propietarios de micronegocios, que pueden ser 5.1 millones de empresarios que tiene el país. Pues muchísimas gracias a todos los que han estado conectados. Me gustaría que todos repliquen precisamente este webinar para que todos podamos opinar, participar, construir mucho más a Colombia, y próximamente les estaremos avisando sobre otros webinars que tendremos con otros candidatos y precandidatos a la presidencia de Colombia. Pues muchísimas gracias para todos, a todos los que están aquí, los que se conectaron, y a ti muchísimas gracias, Juan Daniel. No, a ti, María Clara, y por favor recuérdenlo, comenten, es importante conocer lo que ustedes piensan para que también los políticos escuchemos lo que ustedes piensan y podamos traer propuestas que verdaderamente resuelvan los problemas del país. Bueno, muchísimas gracias para todos.